Buenas noches, gracias por invitarme. Bueno, a ver, hay una pregunta que todos nos tenemos que hacer. Creo que en la economía doméstica algunos se preguntan. Bueno, Chaco tiene el cuarto lugar en fondos coparticipables. ¿Es necesaria una nueva ley de coparticipación en la República Argentina para que estas asimetrías que íbamos marcando, bueno, pueda acomodar un poco las economías de las provincias y que el ingreso per cápita sea bastante parecido en todas las provincias o no? Bueno, la respuesta es sí, absolutamente. Bien. Principalmente voy a intentar ser más simple y a veces cometer algunos errores en términos técnicos. La coparticipación, para que todos los que no saben tal vez en términos técnicos, el Estado Nacional de todos los impuestos que pagamos todos los ciudadanos, sea un ciudadano de Tierra del Fuego, de la capital federal, de la provincia de Buenos Aires, los recauda y los divide. Y en su momento se definió dividirlos para empezar a tener una Argentina un poco más igualitaria, ¿no? A las provincias que tenían mayor desigualdad en términos de infraestructura, en términos de su composición social, en términos de las necesidades básicas insatisfechas de la población, se le asignó un mayor porcentaje de distribución de recursos, ¿no? Eso pasó hace bastante tiempo. En ese proceso, para construir una Argentina más igualitaria, en algunas provincias se pudo, se mejoraron los indicadores, en otras no. ¿Qué significa? Que la ley de coparticipación no cumplió el objetivo en su 100%, que era que un ciudadano de Chaco viva igual que un ciudadano porteño que tiene agua potable, que tiene cloaca, que tiene todas las calles pavimentadas, que tiene electricidad. Entonces, si el objetivo que se buscaba era que tengamos un país más igualitario, ¿lo hemos cumplido en el 100%? No. Por lo tanto, hay que rever el proceso que tenemos hoy. Y lo que sucedió, recién lo escuchaba y lo escuchaba a todos ustedes en términos de lo que hizo la Corte, bueno, tomó una decisión, personas no elegidas por el voto popular, tomaron una definición muy importante de la definición de la distribución de los recursos de la Argentina, teniendo una Argentina hacia adelante mucho más desigual. Es como que vos tengas 3 hijos, uno con un muy buen pasar, con un empleo, con un trabajo que se consolidó, otro que le está haciendo difícil poder llevar su vida adelante y vos decidís destinar tus recursos como padre mucho más al que está pasando una mejor situación que al que todavía le cuesta. Esa fue la decisión de la Corte. ¿No peligra, con una nueva ley de coparticipación, el cuarto lugar que tiene Chaco? No, yo creo que estamos todos dispuestos. Obviamente que tenemos las provincias, pero está el Estado Nacional también, ¿no? Acá tiene que haber un juego de suma cero en donde todos ganamos y algunos van a tener que ganar más proporcionalmente que el resto. Ahora, no tiene que ser la ciudad autónoma. Si vos conocés los indicadores de la capital federal, el ciudadano que vive ahí vive todos en calles de pavimento, todos tienen agua potable, todos tienen energía, el transporte funciona, más allá de ciertas cuestiones, pero tienen una completitud en el transporte, otras condiciones básicas que hoy nosotros no tenemos en la provincia del Chaco. Justamente. Entonces, dado eso, nosotros tenemos que discutir y la Argentina tiene que discutir, más allá de un año electoral, ¿no? Estoy convencido de que este año no vamos a poder llegar a un acuerdo para una nueva ley de coparticipación, pero creo que lo que ha pasado en la Corte por lo menos despierta de todas las provincias y del Estado Nacional una decisión muy importante de juntarnos a discutir el futuro de la Argentina. Estamos hablando de distribución de la riqueza, ¿no? De distribución del gasto público, como se le dice también, lo que implica que la ciudad de Buenos Aires tenga colectivos mucho más baratos que los que tenemos acá, ¿no? Ni más ni menos, digo, un poco para poner en territorio y en la realidad lo que ocurre con este fallo de la Corte, ni más ni menos, designaron más recursos a la ciudad de Buenos Aires con servicios mucho más baratos, ni hablar del gas, ni hablar de otros servicios, ¿no? Totalmente. Es como vos decís, en una economía familiar vos tenés ingresos y tenés gastos, ¿no? Y los gastos que nosotros necesitamos para subir el estándar de vida de todos los chaqueños son muy altos. Necesitamos mayores recursos para poder abastecer una mejor calidad de vida de todos. Vos decías el transporte público. Bueno, nosotros teníamos un transporte público muy deficiente. Y si no lo pudimos transformar durante todo este tiempo, seguramente fue porque no recibimos los recursos necesarios de la nación o porque el transporte acá es mucho más caro que lo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Estado Nacional destina más gastos en subsidios en un ciudadano que tiene mejor ingreso, que vive una mejor situación que lo que sucede en el Chaco, ¿no? Entonces, creo que un poco viendo esto de a todo o nada, creo que es una decisión de a todo o nada de discutir realmente la igualdad de la distribución de los recursos en la Argentina. Simplemente necesitamos que todos tengan un estándar de vida, por lo menos básico, con las condiciones garantizadas en términos de las necesidades, ¿no? Y creo que hoy no estamos en esa situación
y las decisiones políticas que se fueron tomando, porque no queda ninguna duda que la decisión de la Corte fue una decisión política, a mi manera de ver, ilegal e ilegítima, pero que esperaremos, ¿no?, que los tiempos se den y que en el Congreso, donde se tienen que discutir cuestiones de esta magnitud, y no 5 personas Claro. Aparte de una clara en intromisión un escritorio de definiendo los recursos de 42 millones de argentinos. una clara intromisión de un poder sobre otro. Totalmente. Bueno, Abrimos ministro, bueno, ahí está Roberto. El gobernador, en el discurso de las sesiones ordinarias del Parlamento chaqueño, destacó que el Chaco tuvo un crecimiento importante en su actividad económica. Valorable, por supuesto, esto. Pero, sin embargo, los últimos datos del INDEC muestran que el Gran Resistencia tiene aproximadamente 50% de pobreza. ¿A qué atribuye ese factor? ¿Se está fallando tal vez en la distribución del crecimiento de esa actividad económica? Bueno, una respuesta muy simple. Nosotros somos heterogéneos. Como somos heterogéneas las personas, son heterogéneos los sectores, ¿no? Vos tenés sectores en el Chaco que crecieron mucho, la industria, la construcción, el comercio todavía tiene un nivel de crecimiento, pero todavía no ha alcanzado todavía niveles prepandemia. Y ese nivel de muchos trabajadores formales, de industrias que trabajan, son el 60% de la formalidad. Y después tenemos un 40% de personas que viven en la informalidad, que no tienen salarios registrados y que de alguna manera desde la economía del Chaco no podemos regular, ¿no? Entonces, gran parte de ese proceso de empeoramiento de la calidad de vida tiene que ver con 40% de la población que está por fuera del mercado formal, ¿no? Y que obviamente que las condiciones macroeconómicas de la Argentina, el nivel de inflación, el nivel de crecimiento de la Argentina, el nivel de exportaciones, son condiciones necesarias que se mejoren para que nosotros podamos, de alguna manera, formalizar a todos los trabajadores, formalizar a todos los sectores, y que cuando el gobernador diga creció la provincia del Chaco 5%, todos digamos, todos lo sentimos. Seguramente algunos lo sintieron muy bien, la construcción creció más del 10%, la industria también, otros sectores cayeron. Entonces, en su conjunto crecimos, pero hay mucha diversidad en el medio que es lo que uno tiene que corregir. ¿Y se puede pensar, ministro, en el corto plazo, incorporar a ese 40% de informalidad en cuanto a lo laboral en la provincia? ¿Y de qué forma, de qué manera se lo puede realizar? Bueno, se puede, sí, es un proceso. Creo que la economía nacional y el orden económico nacional es una condición necesaria para que esto ocurra. Pero si uno ve los números un poco de la provincia del Chaco, nosotros tuvimos año 2021 y año 2022 20.000 empleos registrados de crecimiento, ¿no? Si nosotros pudiéramos mantener ese nivel de crecimiento de la formalidad y de mayores empleos formales, estoy seguro que en el largo plazo estaremos en mejores condiciones. Ahora, la tasa de crecimiento de ese empleo depende de las condiciones macroeconómicas en la Argentina. Nosotros estamos dentro de un país, ¿no?, que hoy tiene severos problemas macroeconómicos, 100% de inflación, ¿no?, que condiciona obviamente a las decisiones de inversión de un empresario, ¿no? Tengo un comercio, tengo que formalizar 2 trabajadores, lo primero que pienso es cuánto le tengo que pagar, qué va a pasar el mes que viene, qué va a pasar en 6 meses. Esas condiciones, más allá de las decisiones de política económica de la provincia, muchas veces son condiciones necesarias que te ponen un cinturón que a veces es un poquito mucho más fuerte. Ministro, una pregunta. Usted habló hace un tiempo atrás, hace un ratito, de que en todo este tiempo que rige la ley de coparticipación, por ejemplo, algunas provincias lograron mejorar indicadores, otras no tanto. Ahora, vayamos al Chaco específicamente, como decía Eduardo al principio, tiene el cuarto nivel, la cuarta alícuota más alta dentro de las provincias y aún así, más allá de mejoras a lo largo de por lo menos 30 años, todavía seguimos siendo una de las provincias más postergadas. Entonces, en una discusión eventual de reforma, ¿no deberíamos poner también en la mesa de debate la eficiencia del gasto? No solamente la cantidad de recursos que se destinan, eso por un lado. Y en segundo lugar, que mencionaba usted la inflación, aprovecho para preguntarle, el Gran Resistencia a nivel interanual tiene, más allá de que no es mucha la diferencia, tiene un nivel más alto que la región del NEA, por ejemplo. ¿A qué se atribuye la diferencia y por qué, de hecho, tenemos, según los datos de la provincia, tenemos a nivel interanual la más alta desde el 91? Bueno, vamos con lo primero. Estoy convencido de que la distribución y el uso del gasto público es una condición necesaria para mejorar, ¿no? Si nosotros nos planteamos en términos de infraestructura, la provincia ha avanzado enormemente. Para dar un ejemplo, nosotros teníamos más de 30 pueblos desconectados de rutas, ¿no? Y hoy vamos a tener, sacando la isla del Cerrito, todas las ciudades del Chaco, los 68 municipios, sin contar la isla del Cerrito, conectados por rutas.
Obviamente que eso no son cuestiones palpables que muchas veces se terminan viendo en los indicadores sociales, pero son el desarrollo de una mejor provincia, ¿no? Entonces estoy convencido de que obviamente uno tiene que discutir la eficiencia del gasto público y a dónde van a ser esos recursos, pero no significa que porque no haya sucedido en el Chaco o en otras provincias del norte, nosotros tengamos que destinar más recursos a las ciudades más ricas. Y con respecto a lo segundo, las diferencias son marginales en términos estadísticos. Obviamente que el Resistencia el año pasado ha tenido algunos puntos porcentuales por encima del 96% que tuvo la región NEA. Creo que son cuestiones de medición, podemos discutir algunos sectores. Yo creo que en la Argentina no tenemos todavía un buen sistema estadístico que permita palpar la realidad de la inflación y de otros indicadores, pero bueno, son cuestiones a estudiarlas por lo menos. Bueno, vos hablabas recién de, la Argentina con 100% de inflación, 98,5%. ¿Cuánta responsabilidad tienen ustedes como frente político? Digo, sin decir pero Macri. No, creo que nosotros no cumplimos el pacto social que firmamos con la ciudadanía de la Argentina cuando nos presentamos a las elecciones en el año 2019 y nuestro principal deseo y trabajo y para lo que trabajábamos era para que la gente viva mejor. Y yo creo que han pasado muchas cuestiones, ha pasado la pandemia, ha pasado ciertas cuestiones internacionales, pero que eso no conlleva que nosotros les digamos a las personas que no viven mejor. Pero sí estoy convencido de que somos mucho mejor que lo que está enfrente. Creo que las responsabilidades están claras. Nosotros recibimos un país sobreendeudado sin importar quién te diga. Tan simple como al Fondo Monetario le debemos casi lo que producen 1, 2, 3 países del mundo, se lo debemos al Fondo Monetario y eso fue una decisión política del gobierno anterior, pero eso no es una excusa para nosotros trabajar incansablemente para mejorar la calidad de vida. Yo creo que hemos tenido grandes conquistas estos años, que no hemos podido resolver la mejora del salario real. Hay sectores que ganaron, hay sectores que perdieron, pero en su conjunto no hemos podido recomponer el salario. ¿Faltó decisión política, ministro, para resolver eso? Porque también lo que ocurría en Chaco, lo que marcaba en Chaco, también ocurrió a nivel nacional. De hecho, lo marcaba el propio presidente de la Nación, que después de China, Argentina es el país que más creció en su actividad económica, pero sin embargo los únicos que se terminaron enriqueciendo fueron los sectores más concentrados de la economía. ¿Faltó decisión política para revertir ese proceso? No estoy convencido, porque lo que sucedió en Argentina, el país creció, ¿no? Pero fue el que más se recuperó, no el que más creció. Nosotros tuvimos una caída muy grande en el año 2020 con la pandemia. Lo que dice el presidente es cierto. La Argentina fue uno de los países que más se recuperó en términos de crecimiento, pero estábamos en el piso. Entonces, ese proceso de recuperación se tiene que dar. Lo mismo ha pasado acá con el salario docente, ¿no? Yo cuando me he sentado con los gremios docentes, nosotros pasamos de un salario de un docente que recién iniciaba de 19.000 pesos, ¿no? Muy bajo. Y cuando nosotros les transmitimos ahora que hemos subido 3 o 4 escalones, hoy el docente que recién inicia cobra 140.000 pesos, por 7 multiplicamos el salario docente en 3 años, vos me dirás, todavía es poco, estoy convencido de que es poco, pero del piso que veníamos y de la situación que se dejó en la provincia, el salario docente entre el año 2016 y el año 2019, tuvimos un progreso. Ahora falta muchísimo más, pero el sendero de muchas políticas las que venimos haciendo son las correctas, o por lo menos eso pensamos nosotros, porque grandes sectores, otro sector de decisión política, el sector de la construcción. El sector de la construcción, hoy nosotros en la provincia de Chaco tenemos 15.000 trabajadores, que gracias a la decisión de invertir en obra pública, de haber reestructurado la deuda y no gastar recursos en intereses y poner en inversión pública, tenemos 15.000 familias que viven de la obra pública. Ministro, y eso es parte también del crecimiento y del desarrollo de algunos sectores que no eran los más concentrados. Son sectores de bajo salario, son sectores de familias humildes, que gracias a decisiones del Estado también tienen un mejor pasar. Perdón, ministro, 15.000 trabajadores habla, y ERIC dice que son 7, y el Ministerio de Trabajo dice que son 8.500. Sí, ¿Cómo salen los 15.000? Sí, la UOCRA tiene el número un poco que lo publica en el sector de la construcción, por la movilidad que tiene el sector de la construcción. 11.000, nosotros decimos que hoy tenemos 15.000 por la informalidad que tiene el sector de la construcción también. No estoy hablando de 15.000 empleos formales, pero son 15.000 familias que trabajan todos los días, desde muy temprano hasta muy tarde, por una decisión de gobierno. Para dar un ejemplo, de todo el gasto que teníamos en el Estado, en 2019 el 9%, de 100 pesos, 9 pesos destinaban a obra pública. Nosotros en el año 2023 de 100 pesos destinamos 23. Eso es una decisión de cómo uno define el gasto público,
y las decisiones de la política pública. Por eso digo, 15.000 familias de las más humildes, de las más trabajadoras, que hoy tienen un mejor pasar. Hablando de la distribución de los fondos y de los consensos en política sobre todo, ¿se llegó a un consenso con el municipio de Resistencia para avanzar en el CITAM, en el sistema de transporte, o no? Han habido varias críticas, falta de habilitaciones, el municipio ha ido a la justicia inclusive. Se habla de que no se llegó a un acuerdo para este famoso sistema de transporte. Ya vemos los colectivos, no sabemos a qué empresa pertenecen. Bueno, lo más importante es que hoy la gente viaja un poco mejor, ¿no? Nosotros, cuando estamos en los lugares de decisión, nosotros pensamos la política pública en beneficio de las personas. El resto son discusiones políticas que a la gente mucho no le importa. Le importa que el colectivo pase a tiempo, que tengamos un colectivo con aire acondicionado, que tenga una rampa de discapacidad, que tengamos paradas seguras para poder esperar tranquilos. Eso es lo que importa a la gente en la política pública. Ahora, no, está claro, obviamente muchas veces es necesario aclarar quién llevó adelante la transformación. Y nosotros pasamos del año pasado, donde gran parte del servicio de transporte era responsabilidad del municipio, más del 60%, donde 5 días enteros los vecinos de Resistencia no tuvieron transporte público. Y hoy, que el 100% del transporte público, ni el 60 ni el 70, el 100% del transporte público depende de la provincia, estamos llevando adelante una transformación muy importante. Y lo que siempre transmito, no soy yo el que tiene que hablar de la transformación del transporte. Para el próximo programa los invito a invitar a cualquier vecino o vecina de la ciudad de Resistencia para preguntarle si viaja o no viaja mejor ahora. Ministro, disculpe, respecto a eso, si bien es verdad que lo que voy a comentar quizás no hace al viaje, no hace a la calidad del traslado, del transporte de las personas, sí hace el gesto del Estado. A veces los ciudadanos están enojados por un montón de cuestiones con los gobiernos que sean y le piden un gesto más que una acción concreta muchas veces, ¿no? Que el gesto sea que el Estado sea el primer ejemplo. Ningún colectivo nuevo tiene patente. ¿Cómo? Ningún colectivo nuevo de lo que circula en Resistencia en estos días tiene patente. Todos los colectivos que están circulando tienen patente, el proceso, sí. Puede tienen ser, patente aprobado. No hay un gesto, no hay un gesto por lo menos para que el ciudadano diga, yo lo pago, me lo exigen. Todo colectivo que se transita por la ciudad de Resistencia tiene su aprobación. Usted puede pedirle al chofer, va a presentarle el papel que tiene la aprobación. A veces hay cuestiones administrativas donde nosotros no podemos dejar preso al ciudadano de que viaje mejor. Pero todos los colectivos del Gran Resistencia están autorizados a viajar así por la Subsecretaría de Transporte, que es el órgano coordinador y el único que puede decir si un automóvil está en condiciones de viajar o no está en condiciones de viajar. ¿Ustedes limpiaron al municipio o no los limpiaron? Digo, porque hay una discusión que se da, que era el principio de la pregunta, respecto de, los dejaron sin participación a partir de, que los colectivos también transitan sobre el área metropolitana. No, todo lo contrario. El municipio de Resistencia ha pedido a la provincia, después de los 5 días de paro, que nos podamos hacer cargo para llevar adelante transformación que ellos no pudieron hacerla. Y lo cedieron por ordenanza del Consejo de Resistencia, y la autoridad de aplicación y de licitación del transporte público es la provincia del Chaco, no es ni el ente de regulador de transporte ni el municipio de Resistencia. Por lo tanto, son condiciones administrativas que poco importan muchas veces en el tiempo que nosotros podemos transmitirle al vecino. Lo importante es que en 30 días todos los colectivos de Gran Resistencia van a hacer 0 kilómetros, gran parte con aire acondicionado, gran parte con ascensores de discapacidad, con una aplicación que los convoco a todos a descargarla, que cada colectivo saben dónde está, pueden seguirlo, a qué hora llega la parada. Necesitamos mejorar la calidad de vida de toda la población. Estamos pasando circunstancias, a veces económicas, que nos hacen enojar muchísimo. Y nosotros, desde lugares que tenemos de conducción, de decisores de política pública, más allá de las pequeñeces políticas, tenemos que tomar decisiones para que la gente pueda vivir, aunque sea un poquito mejor. Una última. ¿Va a ser candidato? Nosotros somos un equipo de gobierno conducido por el gobernador de la provincia, por el contador Jorge Mito Capitanich, donde nosotros pensamos de manera colectiva. Y hoy me toca a mí ser el ministro de Economía y seguramente si el gobernador lo decide el próximo mes ya no lo soy. Nosotros somos un equipo que trabaja pensando en el ciudadano. Ahora, lo que estamos seguros que cualquiera que tenga las atribuciones y la decisión del gobernador de ser candidato, vamos a contarle a la sociedad cuál es el proyecto político y las políticas públicas que queremos llevar adelante, como lo hicimos hasta ahora. De palabras vacías, creo que todos estamos un poco cansados. Gracias, ministro. Gracias a ustedes.
el ministro de Economía, Infraestructura y... me olvidé el otro. Sí. Planificación. Economía y planificación. No me dijo que no igual. Nadie dice que es política, nadie dice que no.